El día que Amber dio a luz, nadie en la familia se molestó en decírmelo. Me enteré después, por alguien ajeno a la familia. No dije ni una palabra. Me tragué la decepción y me quedé fuera de esa habitación del hospital durante 24 horas seguidas. En mitad de la noche, quería comprobar si mi nieto necesitaba un cambio de pañal. Amber me miró con disgusto y me preguntó si siquiera me había lavado las manos. Mi esposo y mi hijo se quedaron allí, en silencio, como si no hubieran visto ni oído nada. En cambio, me dijeron que la cuidara bien. Bien. Si ninguno de ellos me consideraba digno de respeto, entonces no tenía nada a lo que aferrarme. A la mañana siguiente hice las maletas y reservé un viaje. ¿Te vas de viaje justo después de que Amber diera a luz? ¿Quién se supone que debe cuidar de ella y del bebé? ¿Te has vuelto completamente loca? Mamá, ¿en qué estabas pensando? Amber todavía se está recuperando, y ahora es cuando más te necesita. Te odiará el resto de su vida. Miré a Frank y a Jason, ambos mirándome como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Todo lo que sentí fue un vacío profundo y doloroso. Me casé con Frank a los 20, tuve a Jason a los 21, y durante los últimos 30 años, he dirigido esta casa como una máquina incansable, limpiando, cocinando, organizando, sacrificándome. Y, sin embargo, todos mis esfuerzos se han dado por sentado, se han tratado como ruido de fondo en sus vidas. Me volví hacia Jason y le pregunté, además de ser quien te cocina y te lava la ropa como si fuera una criada, ¿alguna vez me has reconocido como tu madre? Intenté cambiarle el pañal a tu bebé y Amber me obligó a ponerme guantes desechables primero. ¿De verdad crees que soy tan sucia? Llevo más de 20 días cuidando a tu recién nacido las 24 horas. ¿Alguien en casa me ha preguntado alguna vez si estoy cansada? ¿Y en cuanto me voy un solo día, contratas a 2 niñeras a tiempo completo para ayudar a Cynthia a cuidar al bebé? ¿Cynthia apenas pasó un día aquí y ya te preocupa que esté agotada? Jason evitó mi mirada, con voz débil y a la defensiva. Mamá, ¿puedes ser menos sensible? Amber ya no está contenta contigo. Todos saben que la atención posparto es la prioridad aquí. Soy tu único hijo, ¿no temes que deje de cuidarte en el futuro? ¡Qué broma! Así que este era mi hijo, el chico que crié con todo lo que tenía. Casado hace menos de 6 meses, y ya está pensando en dejarme. Solté una carcajada. Entonces cuida de Cynthia cuando se haga mayor y déjame en paz. Me internaré en una residencia de ancianos. Jason, frustrado porque no me rendía, se volvió hacia Frank y le espetó, papá, di algo. Cynthia ha estado cuidando a Amber todos los días y está agotada. El rostro de Frank se ensombreció. Ellen, ¿qué quieres de nosotros? ¿Intentas destrozar a toda esta familia? Venga ya, dije con voz tranquila pero cortante. Es un poco dramático, ¿no? Dime, ¿quién me dijo que Amber estaba de parto? ¿Quién me preguntó cuando reservaste una suite posparto de $15,000? Soy tu esposa. Soy tu madre. Lo señalé a ambos, con la voz temblorosa de rabia. Pero, ¿alguno de ustedes me ha visto alguna vez como una persona viva? El día que Amber dio a luz, lo oí de otra persona, no de ti. Y aún así, no me quejé. Incluso me quedé despierta hasta tarde preparándole sopa. Pero tu esposa dijo que no era más que una criada. Dijo que estaba sucia. Luego tiró la sopa que preparé directamente a la basura. Cuando me humilló así, los dos se quedaron ahí parados como estatuas. Ni una palabra de ninguno de los dos. Jason espetó, visiblemente irritado, mamá, ¿puedes dejar de sacar a relucir el pasado? Amber acaba de tener un bebé, sus emociones son inestables. Si la critico por algo así y afecta su producción de leche, ¿entonces qué? La amargura en mi corazón se profundizó. Solo había hablado con sinceridad sobre cómo me sentía. Pero para ellos, solo estaba armando un escándalo. Apreté los puños. Entonces, cuando solo quería abrazar al bebé, y ella dijo que estaba sucia, ¿qué quiso decir exactamente? Jason se agitó aún más. Te pasas el día en la cocina. Hueles a grasa y humo, es nauseabundo. De verdad,
ni yo soporto ese olor, y mucho menos a un recién nacido. Di un golpe en la mesa. Entonces, ¿por qué cuando comes lo que preparo, no te importa lo sucia que estoy? Se me quebró la voz. El nudo en la garganta me impedía hablar. Frank finalmente se levantó y dijo con frialdad: estás demasiado sensible ahora mismo. No es momento de hablar. Cálmate. Prepara más sopa de verduras esta noche y asa un pollo. Tráelo en el hospital a las 6 en punto. Las madres en el posparto necesitan una nutrición adecuada, y la comida del hospital no es suficiente. Deberías cocinar algo decente. Cynthia tampoco puede pasar hambre, sabes que se marea y tiene náuseas si se salta una comida. Sería mejor que trajeras la cena temprano. Entonces los dos salieron furiosos, cerrando la puerta de un portazo. Me senté allí, temblando, incapaz de contener las lágrimas por más tiempo. Enterré mi cara entre mis brazos y lloré, sollozos fuertes y desgarradores. Cuanto más lloraba, más sofocado me sentía. Lo dejé todo para casarme con Frank, incluso cuando toda mi familia se oponía. Él no tenía nada, solo manos vacías y promesas vacías. Estuve a su lado en cada lucha y lo ayudé a construir su empresa desde cero. Cuando dijo que quería una esposa y madre tradicional, dejé mi carrera y me convertí en ama de casa a tiempo completo. Dediqué mi vida a esta familia, solo para que me trataran como si fuera una ocurrencia de último momento. Ninguno de los dos me vio realmente como persona. Y ahora tengo 50 años. Me llevó media vida finalmente ver quiénes son realmente, egoístas hasta la médula. Me senté solo en la sala de estar, pensando durante horas. Luego, a las 6:05, sonó mi teléfono. Era Jason. Llegas 5 minutos tarde. ¿Dónde está la cena? ¿Qué demonios intentas hacer? Gruñó. Respondí en voz baja y con calma: soy tu madre, no tu criada. Dije con frialdad: si tu esposa no comió, ¿qué demonios haces como su esposo? ¿Y tu querida suegra? ¿Qué hace ella? ¿De repente te quedaste discapacitado? ¿O simplemente eres demasiado tacaño para invitar a tu esposa a comer? Jason se quedó atónito. Nunca me había oído hablarle así en toda su vida. Después de un instante, se recuperó y gritó: estás loco. Lo has perdido todo. Haré que papá hable contigo. Pero colgué antes de que pudiera terminar. Luego bloqueé ambos números. Reservé un vuelo para dentro de 5 días. Luego entré al dormitorio y comencé a empacar mis maletas. Apenas había doblado un par de camisas cuando el chofer de Frank apareció en la puerta. Señora, aquí la tiene, dijo sorprendido. El señor Dawson la ha estado llamando sin parar y pensó que había pasado algo. Me pidió que fuera a verla. Justo frente a mí, volvió a llamar a Frank y me entregó el teléfono. No quise complicarle las cosas, así que atendí la llamada. La voz al otro lado ya rebosaba irritación. Ellen, ¿podrías dejar de hacer tanto teatro? Llevo toda la tarde sin hacer nada. ¿Aún no has terminado? ¿No has ido de vacaciones en más de 20 años, y de repente ahora te entran ganas? Sabes que Cynthia no soporta el olor a grasa, pero le encanta tu pollo asado al limón. ¿En serio vas a dejarla pasar hambre a propósito? La ira que había logrado reprimir estalló de nuevo. Dejé de fingir y espeté: dime, Frank, ¿soy tu esposa o no? No soporta los olores de la cocina, así que, ¿debo trabajar duro para ella? ¿Le debo algo? Si tanto te importa su estómago, ve a cocinarle tú mismo. Ellen, te has vuelto completamente loca. Estás delirando. Busca ayuda. Frank colgó el teléfono de golpe antes de que pudiera hacerlo antes que él. Me odié por no colgar más rápido. Le devolví el teléfono al conductor. Me miró, visiblemente incómodo. Señora, ¿está todo bien? Estoy bien, dije, forzando una sonrisa. Pero de ahora en adelante, probablemente necesite mucho más tu ayuda. Si alguno de esos dos te llama alguna vez para preguntarte dónde estoy, dile esto: si me muriera hoy, seguiría sin ser asunto suyo.
El conductor me miró atónito. Se marchó con cara de confusión, volteándose a mirarme 3 veces antes de subirse al coche. Después de todo, yo era a quien todos en esta casa habían llamado la ama de casa perfecta durante años. Pero hoy, finalmente dejé de jugar ese papel. Esa noche, ni Jason ni Frank volvieron a casa. Normalmente, los habría llamado docenas de veces, instándolos a regresar. Pero esta noche no hice ningún sonido. Pasé todo el día tomando el sol en el jardín. Hacía calor. Sobre mí, las estrellas brillaban intensamente. Antes, sin ellos cerca, no podía dormir por la noche. Pero esta noche, antes de las 10, ya estaba profundamente dormido. Me desperté a las 5 de la mañana. Después de lavarme, me puse mi ropa de yoga y salí a correr. Algunos vecinos que conocía en la cuadra me miraron sorprendidos. Dijeron que hoy me veía diferente. Normalmente, a esta hora, todavía estaría en casa, preparando el desayuno para Frank y Jason, sin salir nunca. Después de preparar el desayuno y asegurarse de comer, salían para el trabajo. Y luego empezaría a limpiar la casa. Día tras día, la misma rutina. La gente de aquí suele decir que soy adicta al trabajo. Cuando se trataba de cuidar a los niños y a Frank, lo hacía todo yo misma, sin dejar nunca nada a otros. Los socios comerciales de Frank a menudo le decían que sus esposas deberían aprender de mí. Frank, por otro lado, siempre fruncía el ceño y decía que yo no tenía otros talentos, que no podía compararme con los demás. Se olvidó de que, en los primeros días de su negocio, yo era quien lo apoyaba y lo ayudaba a negociar acuerdos. Pero hoy fui diferente. Esta mañana corrí durante 40 minutos por el barrio, sudando profusamente. Cuando llegué a casa, me di una ducha caliente y me preparé un rico desayuno. Me senté en el jardín, disfrutando de la vista, escuchando música y saboreando mi momento de paz. Pero cuando abrí mi teléfono y vi la nueva foto que Cynthia había publicado en las redes sociales, casi me da un infarto. En la foto, Frank, que nunca había tocado una sartén, estaba en la cocina, cocinando. Una imagen mostraba la cena de la noche anterior, una comida abundante que él mismo había preparado y hecha con los ingredientes más frescos. Otro lo mostró esta mañana, preparando cuidadosamente café para Cynthia. Me quedé mirando los comentarios debajo de la publicación. Todos elogiaban a Frank y lo colmaban de admiración y me gusta. Dudé por un momento y luego escribí un comentario. Llevo más de 20 años casado y esta es la primera vez que me entero de que mi marido tiene un certificado culinario. ¡Qué lástima! Nunca he tenido el privilegio de probar la cocina de Frank. No mucho después, Frank irrumpió por la puerta principal y la cerró de golpe tras de sí. Ellen, ¿qué demonios estás intentando hacer? Dejé mi café con calma y lo miré. Esa es una pregunta que debería hacerte. Frank se arrancó la corbata y la tiró con fuerza al suelo. Llevamos 30 años juntos. ¿De qué tienes celos? Tú no querías cocinar para Cynthia, así que lo hice yo. ¿Por qué te comportas como un loco? Cynthia está llorando ahora, gracias a ti. ¿Llorando? Solté una risa silenciosa. ¿Qué dije exactamente que no fuera cierto? Elena. Él volteó la mesa. Mi desayuno estaba esparcido por el suelo, un revoltijo de huevos, tostadas y café, tirados allí como restos desechados. En ese momento lo comprendí, así era exactamente como Frank me veía. Igual que ese desayuno, descartable, sin importancia, fácil de desechar. Lo miré, tranquilo y silencioso. Frank debió darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Evitó mi mirada, murmurando, deja de hacer un escándalo. Todo lo que hago es por nuestro hijo, por esta familia. No dije ni una palabra. Ese silencio solo lo hizo enojar más. Ellen, antes eras tan dulce. Llevamos 3 décadas casados, y todos dicen que has sido la esposa perfecta, el pilar de esta familia. ¿Por qué te derrumbas ahora, justo cuando Amber más nos necesita? Mi silencio parecía perturbarlo más que cualquier grito. Continuó, olvídate de ese viaje. Contrataré a 2 niñeras más para que ayuden con Amber y Cynthia.
tú quédate en casa y relájate. Cuando Amber reciba el alta, volverá a casa. Quiere que le cocines, así que te mudarás para cuidarla. Jason redactó una lista de pautas dietéticas para el cuidado posparto. Te la está enviando al teléfono. Memorízala. Al salir, Frank se agachó y recogió su corbata. Lo alisó y lo dobló con cuidado, guardándolo en el bolsillo de su chaqueta. Azul joya, con rayas blancas diagonales. Su color menos favorito. Y, sin embargo, hoy lo dobló con cuidado, como si fuera algo valioso. Fue entonces cuando vibró mi teléfono. Un mensaje de Jason. Mamá, papá probablemente ya habló contigo, ¿verdad? Aquí tienes una lista de cosas para tener en cuenta. Amber y su mamá, Cynthia, han sido consentidas toda su vida, nunca han hecho tareas domésticas. Así que, cuando cocines, asegúrate de preguntarles qué quieren comer. Amber prefiere los sabores suaves y ligeros, pero a Cynthia le gustan los platos picantes. La ropa de Amber y del bebé debe lavarse a mano. La de Cynthia puede lavarse en la lavadora. Jason me envió más de 30 mensajes de una sola vez. Recordó cada pequeña preferencia que tenían su esposa y su suegra. Pero nunca se acordó de mi cumpleaños. Le respondí, bueno, hoy por fin supe que tenías mucho que decirme. Qué curioso, hasta ahora, nunca me habías dicho más de 3 frases a menos que te lo pidiera primero. Jason ni siquiera captó el sarcasmo. Él seguía dando instrucciones. Mamá, el próximo martes le dan el alta a Amber. Tiene antojo de sopa de pollo. Deberías tener los ingredientes listos con antelación. Ah, y solo un aviso, Amber ha estado de mal humor últimamente desde la entrega. Si se queja otra vez de que no quiere tu comida, simplemente cocínala pronto y déjala en la mesa antes de que te vea. Si no estás, probablemente se la coma. Solté una risa suave y amarga. No respondí. Porque sabía algo que Jason no sabía. El próximo martes era el día en el que saldría de viaje. Frank me había dicho que me tomara un tiempo para calmarme, pero curiosamente nunca volvió a contactarme. El hombre que rara vez llegaba a casa a tiempo ahora registraba su entrada y salida del trabajo como un empleado modelo. Pasó todas las noches en la casa de Jason, mostrando su recién descubierta pasión culinaria, desempeñando el papel de padre cariñoso y futuro esposo de Cynthia. Frank estaba aterrorizado de que yo hiciera o dijera algo que pudiera molestar a su preciosa Cynthia nuevamente, así que él y Jason silenciosamente me eliminaron de ver sus actualizaciones en las redes sociales. Todos los días, miraba las publicaciones públicas de Amber, mirando fotos de su feliz familia, sonrientes, acogedores, completos. Una imagen perfecta de alegría, sin mí. El martes llegó más rápido de lo esperado. Tan pronto como llegué al aeropuerto, Frank me llamó. ¿Dónde estás?, preguntó. Estoy en el aeropuerto, dije simplemente. Quédate ahí, ordenó. Jason viene a verte. Casi había llegado al control de seguridad cuando vi a Jason caminando hacia mí, empujando a mi madre en silla de ruedas. Abuela, dijo con dramatismo, por favor, haz que mi mamá entre en razón. Está claro que algo le pasa, eligió el peor momento para irse de vacaciones. Corazón de tu abuela no está bien. ¿Por qué la atormentas así? Pasé rápidamente por la fila de control de seguridad y no pude evitar darle una bofetada a Jason en la cara. Él me miró en estado de shock. Lo había criado durante 22 años y nunca le había pegado. Pero ni por un segundo me arrepentí. Mamá. Tartamudeó Jason. Me atraganté. Mi madre me saludó con la mano. Cariño, sé que estás molesta. Ve a donde quieras. No te preocupes por nosotros. Tómate tu tiempo para sentirte mejor, y si decides divorciarte, tu padre y yo te apoyaremos. Abuela, gritó Jason. Mi madre le golpeó en el otro lado de la cara. Esta bofetada es para tu mamá, dijo. ¿Cómo pude criar a una niña tan desagradecida como tú? Al oír esto, sentí que ya no me quedaban ataduras. Con determinación, caminé directo hacia las puertas. Los gritos de Jason resonaron detrás de mí, pero no respondí.
Bajo el mismo techo, Frank, que no me había dirigido la palabra más de 10 palabras en 10 días, me envió un largo mensaje. Ellen, dijiste que necesitabas espacio, pero, ¿de verdad así es como lo estás haciendo? ¿Por qué no limpiaron la casa antes de que Amber volviera hoy? ¿Por qué no había comida? ¿Cómo pudiste irte de vacaciones ahora? ¿Por qué no seguiste las instrucciones que te dio Jason? ¿Mis palabras fueron solo ruido de fondo para ti? Me he estado dejando la piel trabajando afuera, ganando dinero, y tú ni siquiera puedes con las cosas sencillas de casa. ¿De qué me sirves? Y sabes que mi madre ha estado pasando por un mal momento de salud y necesita cuidados. Has sido responsable de esto durante 10 años. Ahora, de repente, decides dejarlo. ¿Dónde esperas que encuentre a alguien más que se haga cargo? Claramente no satisfecho con solo enviar mensajes de texto, Frank me llamó, desatando su ira. Le respondí, ¿no siempre pensaste que Cynthia sería la esposa perfecta? Que cuide de tu mamá. Llevo 30 años cuidando de ti y de esta familia, y me has tratado como si fuera invisible. Ahora que tu criada se ha ido, estás en pánico. Pero déjame dejarlo claro, no soy tu sirviente. Al colgar el teléfono, sentí una extraña calma. Sabía que estaba a punto de emprender mi propio viaje y no iba a dejar que estas personas perturbaran mi paz. Había 2 lugares que siempre había querido visitar, un pueblo costero en Maine y un rancho en Montana. Había oído que las llanuras de Montana eran más hermosas justo antes del otoño, así que reservé unas vacaciones allí, con ganas de relajarme mientras aún hacía calor. Contraté a un guía privado local para que me llevara por los ranchos y pequeños pueblos, dándome una idea del estilo de vida occidental y la gastronomía local. El aire era tan limpio que parecía recién lavado, y el cielo se extendía infinitamente, como si pudiera abrirte el corazón de par en par. Todas las noches me acostaba a las 10 y caía en un sueño profundo e ininterrumpido hasta las 7 de la mañana siguiente. Nunca había dormido tan profundamente. Esta vida tranquila y apacible era justo lo que anhelaba de joven. Los últimos 30 años de mi vida los había consumido la cocina, la lavandería, las tareas del hogar y un sinfín de tareas cotidianas. Ahora, todos los días visitaba 1 o 2 lugares turísticos y pasaba el resto del tiempo montando a caballo y caminando por el rancho. Por la noche, me sentaba en el pasto, contemplando las estrellas, sintiéndome como si hubiera regresado a mi infancia. Mientras tanto, Cynthia no se quedó de brazos cruzados. Volvió a publicar en redes sociales, insinuándome sutilmente. Algunas personas realmente lo tienen todo hecho, un marido que las ama, un hijo obediente y la suegra de Amber se va de vacaciones justo después de que ella dé a luz. ¿Cuándo tendré la libertad que tiene Cynthia? No pude evitarlo. Le comenté, Cynthia, me tienes en muy alta estima. He criado a mi hijo durante más de 20 años y él recuerda cada detalle sobre ti, pero nunca puede recordar mi cumpleaños. Llevo décadas casada con mi marido y ni siquiera sabía que cocinaba. Parece que les va muy bien. Cynthia respondió de inmediato, ¿qué quieres decir con eso? Jason me trata bien por nuestra hija. Últimamente, su esposo ha estado trabajando muchísimo, yendo y viniendo entre la empresa, el hospital y la casa de Amber. No ha tenido ni un momento para descansar. No respondí, pero poco después Frank llamó. Ellen, ¿qué haces exactamente? Cynthia y yo estamos limpias. Borra ese comentario. Sentí un latido en las sienes. Todos esos rumores sobre Frank que había ignorado durante años resurgieron en mi mente. Frank era guapo, un rostro americano clásico y robusto, con un cuerpo que se mantuvo en forma con el paso de los años, sin subir nunca de peso. Fue su apariencia lo que me atrajo de él en primer lugar. Tras el matrimonio, corrieron rumores, decían haberlo visto salir con otras mujeres, viajando juntos, conversando íntimamente. Pero en casa, siempre se comportó como un hombre de familia dedicado, participando en todas las tareas del hogar y rara vez trasnochando. Así que nunca tomé esos rumores en serio. Pero la noche en que Jason se comprometió, escuché una conversación entre parientes en la habitación de al lado. Frank lleva años teniendo una aventura con Cynthia. Tras aburrirse de ella, le presentó la hija de Cynthia a su hijo, manteniéndola así cerca. Dios mío, es asqueroso. Alguien más advirtió,
baja la voz, no dejes que Ellen lo escuche. Pero las palabras ya habían calado hondo en mi corazón. En ese instante, todo aquello en lo que me había negado a pensar durante años encajó. Mis instintos me decían que esos rumores no eran solo chismes sin fundamento. En el 8º día de mi viaje, el asistente de Frank me llamó y me preguntó cuándo volvería a casa. Dije perezosamente, volveré cuando tenga ganas. Al poco rato, Jason me llamó y me gritó, mamá, ya pasaron 8 días. ¿Cuánto tiempo más te vas a quedar? ¿Ya te divertiste lo suficiente? El bebé llora todos los días, y Amber y Cynthia no pueden cuidarlo. La comida de la niñera es pésima. Te lo he rogado. Vuelve a casa ya. Colgué sin pensarlo 2 veces. Al 10º día, Frank volvió a llamar, con la voz tan tranquila como si estuviera hablando de negocios. Ellen, ¿acaso te importa todavía nuestro matrimonio? Sin dudarlo, pregunté, ¿cuándo empezaron Cynthia y tú? Hubo un breve silencio al otro lado, antes de que estallara, ¿te has vuelto loco? Solo estás causando problemas. No presioné más, ya sabía la respuesta. Trató de controlar su ira, enumerando sus supuestas condiciones para mantener nuestro matrimonio intacto. Si quieres continuar con este matrimonio, dijo, debes hacer lo siguiente. Primero, cuida de mis necesidades diarias, incluyendo comidas y alojamiento, sin quejarte. Segundo, no esperes ningún cariño de mi parte. A menos que sea un evento social, no te metas en mi casa a menos que te llame. En tercer lugar, ten mucho cuidado con todo lo que haces y dices. No esperes que sea amable y gentil. Cuando quiero algo, debes actuar de inmediato. En cuarto lugar, no hagas nada delante de otras personas, especialmente de Amber, que pueda dañar mi reputación. Cuando terminó, me miró como si me estuviera dando una oportunidad. Pensó que seguía siendo la misma ama de casa sumisa que no se atrevería a divorciarse de él. Él estaba equivocado. Yo ya no era esa mujer. ¿Y yo? Pasé los días viajando, reencontrándome con viejos amigos y reuniéndome con uno de los mejores abogados de divorcio de la ciudad. El 20º día de mi viaje, recibí una llamada de Tina, la hermana de Frank. Ellen, ¿cuándo vuelves? Mamá ha estado armando un escándalo todos los días, gritando por la noche y negándose a comer. Nos estamos volviendo locos. Llevaban poco más de 20 días cuidándola y estaban a punto de desmoronarse. Pero yo la había cuidado durante 10 años. Siempre sintieron que era mi deber cuidarla. Después de todo, no tenía nada más que hacer, así que bien podría hacer algo significativo para pasar el tiempo. Le respondí directamente, Tina, tu mamá es tu responsabilidad, no mía. ¿No dice tu hermano siempre que Cynthia es la mujer perfecta para él? ¿Por qué no la deja cuidar de tu mamá? Para mi sorpresa, Tina no discutió conmigo. En cambio, fue directamente con su hermano. Los hermanos pelearon ferozmente por Cynthia. Más tarde, me volvió a llamar, y su tono era completamente diferente. Ellen, disculpa lo que dije antes. Frank es un cabrón. Me gritó por lo de esa mujer, incluso amenazó con pegarme. Dijo que solo eres la sirvienta que contratamos para cuidar la casa, y que esa mujer es la princesa a la que está mimando. Si no regresas pronto, se divorciará de ti. Ellen, no regreses, que vea el verdadero rostro de esa mujer. Su actitud me sorprendió. Tina nunca había sido amable conmigo, siempre me regañaba por algo. Pero sea cual fuere el motivo, le agradecí su apoyo siempre y cuando no causara más problemas. El 30º día de mi viaje, justo cuando me preparaba para abordar mi vuelo de regreso, el asistente de Frank llamó. Señora Dawson, el señor Dawson me pidió que le informara, si no regresa a casa en los próximos 2 días, recibirá una notificación formal de divorcio de su abogado. Respondí con calma, perfecto. Mi abogado ya envió su notificación, dile que revise su buzón. Cuando el avión aterrizó, no volví a la mansión de Frank. En cambio, me dirigí directamente a la vieja casa que me habían dejado mis padres. Comparado con esa extensa finca de miles de metros cuadrados, este lugar era modesto, más pequeño, más tranquilo. Pero era mío.
Cada centímetro cuadrado me pertenecía a mí y a nadie más. Después de que la carrera de Frank despegó, nuestro matrimonio se disolvió lentamente en nada más que obligaciones mutuas, hacia el niño y hacia la familia extendida. Cada vez que discutíamos, me lo echaba en cara: esta casa es mía. Si no te gusta, vete. Una vez, incluso se burló: hasta un perro se ganaría algo de cariño después de 20 años. Tú ni siquiera vales eso. Solía decirme a mí mismo que esas eran solo palabras dichas con enojo. Pero ahora lo sé, era exactamente lo que quería decir. Esta casa, la primera inversión de mis padres, era algo que siempre había tenido como reserva. Le había hecho algunas reformas aquí y allá, pensando que podrían usarla en sus últimos años. Ahora, era mi refugio. Pasé 2 días preparándolo, amueblándolo con todo lo necesario, dejándolo justo como me gustaba. Estaba tan agotada que me dormía en cuanto tocaba la almohada y me despertaba a las 5 de la mañana para correr en el parque. Esa libertad, esa tranquilidad, esa sensación de control, era un tipo de felicidad que nunca imaginé que fuera posible. Incluso fui a un concesionario a comprarme un coche. Pero justo cuando estaba a punto de pasar mi tarjeta, el vendedor me miró con vacilación. Lo siento, señora, parece que su cuenta ha sido congelada. Me quedé congelado, aturdido. Segundos después, sonó mi teléfono. Frank. Ellen, dijo con aire de suficiencia: 20 años, te he malcriado demasiado. ¿Quieres divorciarte? Bien. Déjame mostrarte cómo se siente realmente la vida después del divorcio. Su voz rezumaba una satisfacción rencorosa y me provocó un escalofrío en la espalda. 20 años de vida doméstica habían embotado mis instintos y desgastado mis instintos. Pero ahora, estaba completamente despierto. Llamé a mi mejor amiga Susan y le pedí que me enviara $50,000, por si acaso. Estaba furiosa al otro lado de la línea. Hombres. Todos se vuelven unos cabrones en cuanto consiguen dinero. Olvidan quién los apoyó cuando no tenían nada. Sabía que algo no iba bien cuando Jason se casó. Frank se desvivía por complacer a Cynthia. Sabía que tramaba algo malo. Y ahora lo sabemos, han estado a escondidas todo este tiempo. Frank simplemente dio por sentado que nunca lo dejarías. Que, aunque lo descubrieras, elegirías quedarte y hacerte el tonto. Suspiré. Supongo que estuve demasiado débil durante demasiado tiempo. La voz de Susan se suavizó. Cariño, no te castigues. Ya te he agendado una cita con el mejor abogado de divorcios de la ciudad. No te preocupes por el dinero, yo me encargo. Tú solo concéntrate en cuidarte. También les conté todo a mis padres. No me regañaron. No me preguntaron por qué no me había ido antes. Mi padre solo me dijo: no tengas miedo. Si ya has tomado una decisión, no mires atrás. Sigue adelante. Ese día, fui al hospital a visitar a la madre de Frank, Diane. Justo cuando entré en el pasillo cerca de su habitación, vi a Frank y Cynthia saliendo juntos. Frank, el colchón de tu mamá es demasiado firme, le está provocando llagas por presión, dijo Cynthia, quitándose los guantes mientras hablaba. Solo las traté un poco, pero deberías decirle a la cuidadora que esté más atenta. Es demasiado mayor para soportar este tipo de molestias. Frank parecía conmovido y le sujetaba la muñeca con suavidad. Has estado increíble. De verdad. Si Ellen no vuelve pronto, me aseguraré de que vea todo lo que has estado haciendo. Cynthia le dedicó una suave sonrisa. Ellen tampoco lo ha tenido fácil. Ya le dije a Amber que no sea tan dura con ella. El rostro de Frank se endureció al instante. No me la menciones. Solo tú y Amber tienen el valor de ser amables. Cualquier otra persona la habría perdido hace mucho tiempo. Ella simplemente está malcriada porque la consentí demasiado. Me quedé parado a la vuelta de la esquina, sintiendo el frío en el pecho cada vez más profundo. Entonces, como si nada hubiera pasado, oí a Frank decir con naturalidad: bueno, mejor no hablemos de cosas desagradables. Aquí tienes un cheque de 20,000, elige algo bonito para Amber y para ti. Has trabajado mucho últimamente.
Casi me reí en voz alta. Así es como nos valoraba. Cuidé de él, de nuestro hijo, de su madre, durante años. No me daba más de 3.000 al mes para gastos, mientras esperaba que le hiciera recados a su anciana madre. ¿Y Cynthia? Pasa 15 minutos en una habitación de hospital y sale con $20.000. Cada vez que quería comprarme algo, él decía que estaba desperdiciando dinero. No, entré. Me di la vuelta y volví a casa. De camino, llamé a Susan y le pedí que me ayudara a contactar con algunos servicios de consignación de muebles de segunda mano y artículos de lujo. Era hora de limpiar todo lo que había en esa casa que me pertenecía. Para cuando llegué a casa, Susan ya estaba allí. Vio las cajas en mi mano y me preguntó, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Venderlo todo? Asentí. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Durante todos estos años, todo lo que ahorré y por lo que trabajé lo gasté en personas que nunca fueron realmente mías. A Frank le importaban más las apariencias que cualquier otra cosa. Solía decir que se enamoró de mí a primera vista, porque era atractiva. Incluso después de convertirme en ama de casa, nunca dejé de cuidarme. Me mantenía en forma y cuidaba mi apariencia. Siempre que necesitaba una esposa trofeo a su lado, yo usaba los vestidos que él elegía y cargaba los bolsos que compraba. Pero todo, mi ropa, mis joyas, mis zapatos, nunca fue para mí. Todo era para presumir, para mantener la ilusión de una familia perfecta y feliz. Ahora bien, esos supuestos tesoros no eran más que artículos de liquidación en mis manos. Me tomó 2 días vender todo lo que se podía vender. Y tan pronto como el dinero llegó a mi cuenta, lo transferí todo a la de Susan. Luego le envié un breve mensaje a Frank, he vuelto. Menos de 30 minutos después, apareció en la casa. En el momento en que entró y vio el espacio vacío, se quedó paralizado. ¿Dónde está todo? Lo miré con calma. Vendido. Has perdido la cabeza, espetó con los ojos ardiendo. Descalza, caminé por la pista, con voz suave y tranquila. ¿Loca? No. Solo quería una pequeña remodelación. Esta casa fue decorada hace 5 años, exactamente como la querías. En todo este espacio, las únicas partes que fueron realmente mías fueron la cocina y el dormitorio de la planta baja. Frank apretó la mandíbula. ¿Así que esto es lo que trajiste? ¿Una decisión tan tonta? Nunca tuviste intención de seguir en este matrimonio, ¿verdad? Lo miré a los ojos, firme e impasible. Me he entregado por completo a esta familia durante años. ¿Y para qué? Nunca me has respetado. Incluso me congelaste la cuenta bancaria. No te preocupes. Supongo que ya habrás recibido la citación judicial, ¿no? En ese momento, su asistente se asomó por la puerta, con voz torpe y baja. Señor, los papeles del divorcio acaban de ser entregados por el tribunal. Bien hecho, Ellen. Gruñó Frank, con la mandíbula apretada de rabia. Te apoyé durante más de 20 años, ¿y ahora tienes el descaro de pedir el divorcio? Me gustaría ver qué abogado de esta ciudad se atreve a llevar tu caso. En el balcón, la mesa y las sillas seguían allí. Tomé mi café con calma y me senté, con un tono sereno, como si estuviéramos negociando un acuerdo comercial. Frank, he pasado más de 2 décadas cuidándote a ti y a tu hijo, y otras 10 cuidando a tu madre. Me he encargado de cada tarea insignificante e ingrata de tu casa. No tienes que reconocer nada, pero eso no significa que mis contribuciones sean en vano. Entonces, ¿esta casa y esa camioneta de $50.000 a tu nombre? Son mías. Te apoyé desde el principio, te ayudé a recibir clientes, a gestionar eventos sociales y a gestionar cada detalle de tu vida fuera de la oficina. No habrías alcanzado el éxito que tienes hoy sin mí. Merezco al menos la mitad del mérito. Ya contraté a un tasador de activos profesional. El valor de mercado actual de su empresa se estima en unos $20 millones. No quiero acciones, pero me pagará $2,5 millones en compensación. El rostro de Frank se tornó de un tono profundo y furioso. Estás loco. Lo perdiste por completo. Se giró y le gritó a su asistente,
consígueme un psiquiatra, rápido. Necesita una evaluación de salud mental. No me inmuté. Sus arrebatos no eran nuevos para mí, llevaba años siendo emocionalmente inestable. Antes lo excusaba. Ya no. Lo miré y le pregunté bruscamente, ¿cuándo empezaron realmente tú y Cynthia? Los ojos de Frank parpadearon y luego espetó, eres repugnante. Solo ayudo a Cynthia por el bien de Amber. ¿Y qué hay de tu hijo? ¿No te importa hacerle daño a Jason con este divorcio? Lo miré fijamente. Ya no me importa. A partir de ahora solo me preocuparé por mí mismo. Frank todavía creía ingenuamente que esto era solo otro arrebato emocional, que si esperaba unos días, me calmaría y cedería como siempre lo había hecho. Pero el divorcio tiene una forma de revelar la verdadera naturaleza de alguien, y yo ya había visto suficiente. Cuando supe que estaba corriendo la voz sobre una evaluación psiquiátrica, supe que no podía arriesgarme. Tenía miedo de que intentara internarme solo para silenciarme. Así que al día siguiente, me mudé oficialmente a mi propia casa e instalé un sistema completo de vigilancia doméstica inteligente. Le dije a mi hermano Mike, si no sabes nada de mí durante 24 horas, llama a la policía inmediatamente. Una vez fuimos marido y mujer, pero ahora tenía que pensar como un sobreviviente. La audiencia judicial se fijó para 2 meses después. Le dije claramente a Frank, debía aceptar la realidad y aceptar mis condiciones. Así, podríamos separarnos con dignidad. Él no respondió. Pero Jason fue el primero en tomar represalias. Fue directo a ver a mi madre y estalló en una rabieta. Abuela. ¿Cómo se atreve a volver? Amber acaba de dar a luz y se fue de vacaciones un mes. Ni siquiera vino a visitarme. ¿Y ahora quiere divorciarse de mi padre? ¿Quiere quedarse con $2 millones? Todo lo que hay en esa casa es gracias al esfuerzo de mi papá. ¿Se gasta su dinero cada mes y ahora quiere parte de sus bienes? ¿Qué más sabe hacer aparte de cocinar y lavar la ropa? No es más que una criada glorificada. No aporta nada. Y ahora se esconde de mí. Bueno, puedes decirle que no dejaré que se lleve ni un centavo de nuestra familia. Si regresa a casa arrastrándose y retoma sus tareas, tal vez considere darle una pequeña asignación. Ni siquiera había terminado cuando Mickey intervino y lo pateó directamente al suelo. Maldito desagradecido. Rugió Mickey. ¿Cómo te atreves a insultar así a tu madre? Después de todo lo que ha hecho por ti, ¿así es como le pagas? Mi hijo de 1,8 metros se tambaleó, lo pillaron desprevenido y cayó al suelo. Intentó poner cara de duro, pero no se atrevió a defenderse. Ella eligió esa vida. Nunca la obligué, murmuró desafiante. Mentira. Espetó Mickey, furioso. Escúchame, solo importas en esta familia por tu madre. Sin ella, no eres nada. No vales nada. Sal de aquí, maldita sea. Jason se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido y humillado. Al llegar a la puerta, me vio allí de pie. Su expresión cambió instantáneamente, pasó de la arrogancia al dramatismo lastimero en cuestión de segundos. Mamá. Mi tío me pegó. Debería haberte golpeado más fuerte. Jason me miró fijamente, claramente confundido por mis palabras, hasta que otra bofetada le cayó en la cara. Esta vez utilicé cada gramo de fuerza que tenía. Se tambaleó hacia atrás, aturdido, agarrándose la mejilla. Mamá, ¿de verdad me pegaste? Lo miré directamente a los ojos, con voz fría y firme. Eso es lo que me debías. Y a partir de hoy, rompo todo vínculo contigo. Ya no soy tu madre. El rostro de Jason se contorsionó de furia. Me señaló con un dedo tembloroso. Bien. Te arrepentirás de esto. En su mente, mi supuesto arrepentimiento probablemente llegaría en el momento en que Frank aceptara divorciarse de mí. Pero él no tenía ni idea, nunca había temido este momento. Ni por un segundo. Afuera del juzgado, Frank me miraba con expresión contradictoria. Ellen, ¿cómo terminamos así? Si sientes que la asignación que te di no es suficiente, puedo aumentarla.
Si las tareas del hogar son muy agotadoras, contrataremos ayuda. Puedes usar a mi conductor cuando quieras. No respondí. Solo lo miré con una sonrisa burlona. Frunció el ceño. ¿De verdad estás tan decidido a irte? Lo miré con voz tranquila pero cortante. ¿Cynthia y tú se conocieron hace 5 años? Sus ojos parpadearon, solo por un momento. Me giré y comencé a subir las escaleras del juzgado. Detrás de mí, lo intentó de nuevo. Bien. Lo admito, nos conocimos hace 5 años. Pero no hubo nada inapropiado. ¿No confías en mí? ¿No podrías al menos confiar en el padre de Amber? Los hombres nunca dicen toda la verdad. Y sabía exactamente quién tenía el poder en la familia de Cynthia. Su padre era un hombre afable e indeciso, alguien que prefería hacerse el sordo antes que afrontar la verdad. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo, casi sospechosamente sencillo. Pero no iba a cuestionar una ruptura limpia. Cuando salí del juzgado y me acerqué al taxi que me esperaba, Jason saltó del auto de Frank, su voz destilaba desprecio. «¡Guau, mamá! ¿De verdad que lo lograste? ¿Una ama de casa divorciándose de un hombre como mi papá? A ver cuánto aguantas ahí fuera sola». «Cállate la boca», espetó Frank, con la voz más alta y enojada de lo que jamás había oído. Jason se quedó paralizado, aturdido, mirando a su padre como si lo viera por primera vez. Frank se acercó a mí y me dijo en voz baja, «Déjame llevarte a casa». Negué con la cabeza. «No será necesario». «Adiós, Frank». El taxi arrancó lentamente. Por el retrovisor, lo vi allí de pie, observándome mientras me iba. Quizás estaba sintiendo arrepentimiento. Pero eso ya no importaba. Cuando llegué a casa, mis padres ya estaban esperándome con una comida caliente, listos para celebrar. Fue la primera vez en mi vida que celebré un divorcio. Y nunca me había sentido tan ligera, tan libre. Durante la cena, Mike de repente sonrió y dijo, «Ellen, tengo un pequeño favor que pedirte». Lo miré. «Adelante». Sonrió aún más. ¿Puedes llevar a mamá y papá de viaje? Es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo, pero Rachel y yo siempre estamos demasiado ocupados para hacerlo realidad. Claro que lo sabía, no solo querían cumplir un deseo. Querían ayudarme a sanar, darme una nueva perspectiva y un cambio de aires. Y yo lo valoraba más de lo que ellos sabían. Asentí y dije, absolutamente. Al día siguiente, Mike ya había reservado nuestro viaje al Valle de Napa, un lugar que mis padres siempre habían soñado con visitar, pero nunca tuvieron la oportunidad. Viñedos ondulantes, un tranquilo resort de lujo con aguas termales naturales, comida y vinos gourmet, un ritmo de vida tranquilo y apacible, era justo lo que necesitábamos. Antes de irnos, Mike discretamente me puso en la mano un cheque por $20,000. «Esto es para sus gastos de viaje», dijo en voz baja. «Gracias por cuidarlos durante el viaje. Ya he organizado los hoteles y el transporte, tú solo relájate y disfruta». Un calor me recorrió el pecho. Casi lloré. A lo largo de los años, lo había entregado todo a mi matrimonio, a mi hijo y a esa casa, descuidando a menudo a mis padres. Sin embargo, nunca se habían quejado. Ahora, finalmente, tuve la oportunidad de realmente retribuirles algo, simplemente disfrutar la vida juntos. Solo le conté a Susan sobre el viaje. Ella vino al aeropuerto a despedirnos en persona, abrazándome fuerte y bromeando, «Cuando regreses, abriremos ese estudio del que hablamos y serás mi socio comercial». El Valle de Napa era impresionante, cada viñedo parecía una pintura. Mis padres estaban radiantes de felicidad y, por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre, bebiendo vino bajo el sol de la tarde, leyendo bajo los olivos, tomando fotos, riendo sin remordimientos. El tiempo por fin volvía a ser mío. Un mes después, de la nada, recibí un mensaje de Amber. Su tono era inusualmente suave. «Ellen, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa entre Frank y mi mamá, en serio?» Le respondí con frialdad, «Puedes preguntarle a tu madre». «O a Frank. Pero no me preguntes a mí».
Envió otro mensaje. Jason sabe que se equivocó. Últimamente tiene un apetito terrible, solo quiere la comida que solías preparar. Pero es demasiado orgulloso para admitirlo. ¿Considerarías volver por él? No, respondí sin dudarlo. Ya lo dejé. Ya no es mi hijo. Hubo una pausa, y luego apareció un mensaje de voz. Era Jason, con la voz alzada, furioso. Bien. No vuelvas. De todas formas, nadie te necesita. Me reí entre dientes y dejé el teléfono. Ese era el verdadero él. Unos días después, mi teléfono volvió a sonar. Era la hermana de Frank. En el momento en que respondí, la oí sollozar tan fuerte que apenas podía respirar. Pensé que había pasado algo terrible, tal vez su madre había fallecido. Pero Tina llamó para decirme que su madre todavía estaba viva, aunque ella y Frank estaban casi al borde del colapso. Sus síntomas de demencia empeoraban, se ensuciaba, deambulaba sin rumbo, gritaba por la noche. Se había convertido en una lucha constante. Me envió una foto de Frank. Se veía completamente diferente, demacrado y exhausto, a diferencia de la última vez que lo vi. Ellen, dijo Tina entre lágrimas, mi hermano admite su culpa. Me pidió que me disculpara por él. Siempre has sido el pilar de nuestra familia. Sin ti, todo se habría derrumbado. Por favor, regresa. Te necesitamos. Miré las colinas lejanas con voz tranquila pero firme. Los cuidé a todos durante 10 años. Solo llevan cuidando a su madre unos días, ¿y no pueden con esto? ¿Alguien pensó alguna vez en cómo me sentí? Esta empresa la construimos tu hermano y yo. Me ha estado dando $3,000 al mes para gastos, y aún así, toda tu familia siempre dice que me ha estado apoyando. Cuando Cynthia visitó a tu mamá en el hospital, Frank le dio un cheque por $20,000. ¿Sabes cuánto ha gastado Frank en otras mujeres a lo largo de los años? Pregúntale a cualquiera, pero no a mí. Por el bien de Frank, nunca había hablado de los años de sufrimiento que había soportado. Pero ahora me di cuenta de que si no hablaba, nadie sabría nunca cuánto había sacrificado por este matrimonio. Incluso después del divorcio, tuve que hacerles entender. Lo menos que podían hacerme sentir era culpa. Terminé la llamada en ese momento. Durante el verano, la familia de Mike tuvo un tiempo libre y decidió unirse a nosotros en vacaciones. Hicimos senderismo por las montañas, disfrutando del cálido sol y la naturaleza pacífica que nos rodeaba. Mientras tanto, la vida de Frank y Jason se había convertido en un completo caos. Cynthia se mudó al lujoso apartamento de Jason y pasaba sus días en el spa de compras, ignorando por completo todo lo relacionado con el hogar. Amber le pedía ayuda con los niños, pero cada vez que lo hacía, Cynthia se quejaba de sentirse mal y se negaba a ayudar. Cuando le pedían que comprara algo, decía que no tenía dinero. Jason, indefenso, contrató una niñera, pero Cynthia siempre encontraba algo de que quejarse. Ella pensaba que el sueldo de la niñera era demasiado alto y que ésta comía más que ella, vigilándola constantemente como a una ladrona. Lo más ridículo ocurrió cuando el bebé de Jason cumplió 3 meses. Cynthia, sin pensarlo, le dio al bebé yema de huevo. Cuando Jason se enteró, se puso furioso. El bebé tuvo una reacción alérgica y tuvo que ser hospitalizado. Cuando el médico le preguntó sobre el incidente, Cynthia culpó a la niñera, acusándola de no vigilar al niño con suficiente atención. La niñera, furiosa, renunció al instante. Jason y Amber discutieron acaloradamente. Amber intentó defender a su madre, pero Jason ya no aguantaba más. Amenazó a Cynthia con que nunca volvería a pisar su casa. Si algo le pasa al bebé, iré tras tu madre. Cynthia fue corriendo hacia Frank, llorando, pero él se dio la vuelta y regañó a Jason. Luego, increíblemente, Cynthia y su esposo se mudaron a mi casa. Su esposo, aunque a veces se comportaba como un hombre, al menos volvía a casa a comer y sabía cocinar. Pero a Cynthia no le importaba la casa. Lo ignoraba todo. Frank tenía graves problemas estomacales, pero Cynthia, que no podía vivir sin comida picante, tiró su medicación para el estómago a la basura.
Frank todavía lo toleraba. Hasta que un día, Frank tuvo que irse de viaje de negocios y Tina tenía algo más que hacer, dejando a su madre al cuidado de Cynthia durante 2 días. La madre de Frank, que sufría demencia y también estaba paralizada, no podía cuidar de sí misma. El primer día, Cynthia llamó a una cuidadora para que se ocupara de la situación cuando su suegra tuvo un accidente en la cama, se negó a limpiarlo ella misma. El segundo día, Cynthia pasó todo su tiempo en su teléfono, descuidando por completo a la madre de Frank. La pobre mujer intentó levantarse de la cama por sí sola, pero se cayó y no pudo moverse, gritando de dolor. El incidente llamó la atención de los vecinos y se notificó al Departamento de Servicios Sociales. Cuando Frank se enteró, corrió a casa, pero Cynthia continuó desviando la culpa, diciendo que no esperaba que su madre se mudara de repente. Incluso intentó justificarse ante Frank diciendo, «Nunca he cuidado a una persona enferma. No tengo experiencia. No podría cuidarla». Cuando Frank me contó esto no reaccioné. Esta fue la primera vez en más de 20 años que Frank dejó de lado su orgullo y vino a disculparse. «Ellen, sé que cometí un error. Por favor, perdóname. ¿Puedes volver?». En ese momento, Jason, sollozando desconsoladamente, dijo, «Mamá, lo siento. Ahora me doy cuenta de que, sin ti, esta familia no puede seguir adelante». Mis padres, sentados a mi lado, me miraban con preocupación, temerosos de que saltara de un incendio para caer en otro. Mi mente estaba clara. «No me quieres de vuelta, solo quieres a tu criada. Si vuelvo, dale como máximo 2 meses y todo volverá a ser como antes». Frank y Jason juraron que habían cambiado de verdad. Pero yo no vacilé. Uno tenía 20 y tantos años y el otro 50. Era hora de liberarlos de esa dependencia. Sugerí que contrataran una empleada doméstica profesional. Y así lo hicieron. Sin la intervención de Cynthia, la niñera cuidó bien de mi nieto. Pero Amber y Jason empezaron a distanciarse. Los desacuerdos más pequeños acababan en peleas. Frank decidió pedirle a Cynthia que se mudara. Empezó a remodelar la casa completamente según mis preferencias. «Ellen», dijo, «antes era ciego. El dinero que le di a Cynthia, lo voy a devolver. De ahora en adelante, tú te encargas de las finanzas de la casa. Ya descongelé tus cuentas. Te transferí $1 millón, gástalo como quieras». Aún así, permanecí impasible. Mike me dio un codazo en el costado, medio en broma, medio en serio. «Ellen, no te atrevas a ablandarte. Ya había dedicado los mejores 20 años de mi vida a ese hogar. El tiempo que me quedara, lo haría mío, audaz, vívido, inquebrantable. ¿Casarse? Una vez basta para aprender la lección». No tenía intención de volver a saltar a ese fuego. Mis padres vieron lo firme que era y finalmente se sintieron cómodos. Nuestro tiempo fuera había sido hermoso, pero era hora de regresar a casa. De alguna manera Frank y Jason descubrieron los detalles de nuestro vuelo. Se presentaron en el aeropuerto con trajes, sosteniendo ramos de flores y tratando de dar lo mejor de sí. Jason corrió hacia mí, con lágrimas en los ojos, y me abrazó fuerte. «Mamá, lo siento. Esta vez lo digo en serio. Lo hiciste todo por mí, y yo lo di por sentado». Frank continuó en voz baja, «Si has vuelto a casa, vuelve de verdad. De ahora en adelante, tú pones las reglas». Tomé las flores, pero no fui con ellas. Jason, confundido, preguntó, «Mamá, ambos nos disculpamos. Ha pasado más de medio año desde que empezaste con todo este drama. ¿Cuánto tiempo piensas seguir así?». Y así, sin más, allí estaba. La máscara se desprendió. Ese era él realmente. Afortunadamente, nunca puse mis esperanzas en sus disculpas. Tiré las flores a la basura y empujé a mis padres hacia el auto de Susan. Mike se volvió hacia Jason. «Idiota. Si de verdad supieras lo que hiciste mal, no le hablarías así a tu madre». Luego señaló a Frank. «¿Y tú, crees que volverá a cocinar y limpiarte? Sigue soñando. No lo olviden, solo los toleramos a ustedes dos por Ellen».
Frank y Jason no consiguieron su deseo. Más tarde, escuché que ambos perdieron el control durante el viaje a casa. Y luego, no mucho después, Cynthia apareció en casa de Jason. Se sirvió con naturalidad los vestidos y conjuntos de diseño de Amber. Acabas de tener un bebé, le dijo a Amber, aún no has recuperado tu figura. ¿Qué sentido tiene guardar esto? Les daré un mejor uso. Además, añadió, Jason tiene dinero. Si quieres más, cómprate unos nuevos. Jason entró mientras ella aún guardaba las cosas de Amber. Furioso, echó a Amber y a Cynthia. Cynthia corrió llorando a pedirle ayuda a Frank. Él la ignoró. Incluso Amber intentó hablar con él, pero Frank tampoco quiso reunirse con ella. Al final, Frank recuperó el dinero, los $500,000 que le había dado a Cynthia. Porque eso es lo que hacen los hombres como él. Yo ahorraba y escatimaba dentro de casa, y él gastaba el dinero en otras mujeres como si fuera agua. Y aún así, Frank pensó que era un gesto grandioso. Ellen, dijo, cumplí mi promesa. Antes era ciego. Estos pocos meses separados me hicieron darme cuenta de que solo tú mantienes unida a esta familia. Por favor, vuelve a casa. Lo miré y respondí con serenidad, te entregué los mejores años de mi vida. El resto lo estoy invirtiendo en mí. Ya tomé la decisión de irme. Esa puerta no se volverá a abrir. Puedes preguntarme 1000 veces, la respuesta nunca cambiará. El día de Año Nuevo, Susan y yo inauguramos oficialmente nuestro estudio. Esa noche, nos sentamos en el jardín, bebiendo champán, mientras la música sonaba suavemente y los fuegos artificiales florecían en el horizonte de la ciudad. Levantó su copa con una sonrisa. Felicidades por reencontrarte contigo mismo. Que el resto de tu vida sea solo tuya. Choqué nuestras copas con ella y sonreí en silencio. Gracias a las conexiones de Susan, el estudio creció de manera constante y conseguimos nuestros primeros clientes rápidamente. Mientras tanto, Jason y Amber se reconciliaron. Llegaron a un nuevo acuerdo, Amber podría visitar a su familia, pero nadie más volvería a interferir en su casa. Sin mi atención, la madre de Frank falleció justo antes de la primavera. Tal vez finalmente encontró la paz. Frank estaba arrepentido en silencio. Si no nos hubiéramos divorciado, dijo una vez, tal vez mamá habría vivido más tiempo. Logró recuperar todo el dinero que le había dado a Cynthia. Amber incluso le devolvió todos los regalos que Frank le había dado a su madre. En cuanto a Cynthia, no hubo una caída dramática. Pero sí enfermó gravemente. Su familia, consciente ahora de lo que había hecho, poco a poco dejó de invitarla a fiestas o reuniones. Su marido se volvió más frío y distante, retirando poco a poco el poco afecto que le quedaba. Sin escándalo. Sin explosiones. Solo un tipo de aislamiento lento y sofocante. El asistente de Frank me contó todo esto un día mientras Jason estaba en el patio trasero, sosteniendo a su hijo, y preparándome la cena. Yo simplemente sonreí. Frank todavía me preguntó si alguna vez consideraría volver a casarme con él. Le di la misma respuesta de siempre, no en esta vida. Nunca más volvería a llevar las cadenas del matrimonio por nadie. A partir de ahora, simplemente fui, yo. No es la esposa de nadie. No es la madre de nadie. Solo una mujer que finalmente había vuelto a casa y podía respirar libremente.